Chicos, buen día, ¿cómo están? El día de hoy en la clase de biología vamos a trabajar el tema que corresponde a fenómenos de la materia. ¿Sí? Continuando ya con todas las propiedades que tenía la materia, en este caso vamos a trabajar justamente con cómo la materia se ve afectada en cada momento. Para empezar, ¿qué es un fenómeno? ¿Sí? Un fenómeno es básicamente esto. Recordemos que todo lo que existe en el universo, es decir, sea por ejemplo nosotros, un árbol, una planta, un planeta, lo que sea, está en constante cambio. Es decir, por ejemplo, se está moviendo o está cambiando su forma o se está convirtiendo en alguna otra cosa. Toda esta transformación que sufre las distintas formas de materia en otras formas de materia lo vamos a llamar fenómeno. Es decir, cuando algo afecta a la materia de alguna forma, eso lo que se produce es un fenómeno. Y estos fenómenos siempre van a estar causados por la interacción entre la materia y la energía, ¿ya? Por ejemplo, en la clase anterior que trabajábamos lo que eran las formas de materia, hablábamos de materia dispersada o energía y materia condensada, que era lo que normalmente llamábamos materia. Bien, y yo les comentaba que cuando las dos interactuaban se producían los fenómenos. ¿Esto es por qué? Porque en el universo no existe ni la materia o la energía por sí solas, es decir, no existen en una burbujita y no se tocan, al contrario. Cada momento del día, cada instante, la materia y la energía están interactuando, y esta interacción es la que va a producir fenómenos. Cada vez que la materia, sea cual sea, sea una manzana, seamos nosotros, sea un vehículo, de alguna forma la energía actúa sobre esa materia o sobre ese cuerpo, se va a producir un fenómeno. Y los fenómenos van a poder ser de tres tipos. Los más comunes que vemos a diario son los llamados fenómenos físicos. Un fenómeno físico ocurre cuando la energía produce cambios en la materia, pero esos cambios se pueden regresar hacia atrás. Es decir, son cambios reversibles. Esto quiere decir, por ejemplo, que tenemos una pelota, o bueno, vamos con esto, ¿no? Una tarjeta. Un fenómeno físico es, por ejemplo, que yo puedo tomar esta tarjeta y hacerle así, doblarla, ¿ya? El hecho de que yo pueda doblarla implica que como esto es materia y le está ocurriendo algo, se está doblando, esté produciéndose un fenómeno físico. Sin embargo, aunque yo la doble, eso sigue siendo una tarjeta. No va a cambiar su composición química, no se va a convertir en otra forma de materia. Y más aún, si yo la doblo, la puedo regresar a su forma original, ¿no? La doblo y se regresa a su forma original. Quiere decir que es reversible el fenómeno, o sea que se puede volver al estado original que tenía la materia. ¿Sí? Cuando un fenómeno es de ese tipo, es decir, cuando a la materia le ocurre algo, pero no afecta su composición química, es decir, no afecta si es una manzana, no deja de ser una manzana, eso lo vamos a llamar fenómeno físico. Por ejemplo, lanzar una pelota en el aire, tenemos la materia, la estamos lanzando, es decir, estamos haciendo que ocurra algo con ella, ¿sí? Pero sigue siendo una pelota, no se convierte de repente en una pluma. Entonces, como no está ocurriendo un cambio en la materia a nivel químico, en la estructura, el fenómeno lo llamamos físico. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, cuando se rompe un vidrio, se rompe una regla, doblamos un clavo, una hoja de papel la rompemos en trozos, o todos los cambios de estado. Por ejemplo, sabemos que el agua, cuando la colocamos a hervir para cocinar tallarines o para preparar té o lo que sea que vayamos a hacer con el agua, ella hierve, ¿cierto? La ponemos a hervir, ella hierve, eso es obvio. ¿Y qué pasa con ella? Comienza a burbujear y se convierte en vapor. El agua, que era líquida, se convirtió en agua en vapor, en modo gaseoso, o sea, en vapor de agua. ¿Hubo un cambio? Sí, un cambio bastante notable, bastante radical. Ya no es líquida, ahora es un gas, pero sigue siendo agua. Entonces no se afectó su estructura química, por lo tanto, sigue siendo un fenómeno físico. ¿Bien? Y lo mismo pasa cuando tomamos esa agua y la colocamos en la refri. Se va a convertir en hielo, va a dejar de ser líquido y se va a convertir en un sólido, pero va a seguir siendo agua, ¿cierto? Entonces allí también tenemos un fenómeno físico. Básicamente, todos los cambios de estado, congelación,
fusión, evaporación, todos los cambios de estado son fenómenos físicos también. Por otro lado tenemos los llamados fenómenos químicos. En el caso de los fenómenos físicos, la estructura química de la materia no se veía alterada, es decir, la manzana que yo lanzo sigue siendo una manzana. La hoja de papel que yo corto sigue siendo una hoja de papel, cortada, pero sigue siendo papel. En el caso de los fenómenos químicos, esto no es así. Sí se va a ver afectada la materia a nivel molecular, es decir, esa hoja de papel ya no va a ser una hoja de papel cuando actúe un fenómeno químico sobre ella, o esa manzana ya no va a ser una manzana. ¿Sí? Esto es básicamente, como lo dice aquí, es un cambio que altera la composición de la materia, originando nuevas sustancias. Si tengo agua, se produce algo que ya no es agua. Si tengo oxígeno, se produce algo que ya no es oxígeno. Si tengo madera, se produce algo que ya no es madera. Muy bien. Y además, no es reversible, es irreversible. Es decir, una vez que ocurre un fenómeno químico, no puedo ir hacia atrás. No se puede reparar lo que se causó. ¿Bien? Un ejemplo muy sencillo de fenómeno químico es quemar algo. Si quemamos este fósforo, el fósforo se va a convertir en ceniza, que es lo que vamos a ver, y en muchas cosas que no vamos a poder ver. Por ejemplo, durante este proceso de quemar algo, cualquier cosa, se producen tres moléculas, ¿bien? Siempre. Dióxido de carbono, agua, vapor de agua, y carbón. ¿Bien? Lo que nosotros vemos es el carbón en forma de cenizas, pero el agua en forma de vapor y el dióxido de carbono o CO2 no lo vemos. Quiere decir, no importa qué estamos quemando nosotros acá, si es un trocito de madera, si es un pedazo de papel, si es un polo viejo que ya no sirve, lo que sea, una vez que lo quemamos se convierte en esas tres cosas: carbón, vapor de agua y dióxido de carbono. Obviamente esas tres cosas no son ni la hoja de papel, ni el polo, ni el fósforo. No hay forma de convertir la ceniza de la hoja quemada en una hoja. Sin embargo, yo rompo la hoja y la puedo volver a pegar, ¿cierto? Pero si quemo la hoja no puedo ir hacia atrás, no puedo volver a tener la hoja. Allí, como tenemos un cambio en la estructura química de una sustancia, se convierte en otra sustancia distinta, eso lo vamos a llamar fenómeno químico, cuando se afecta la composición química de la materia. Y por último vamos a tener un fenómeno que es muy común, pero nosotros no lo conocemos porque en nuestro planeta casi no ocurre. Estos son los llamados fenómenos nucleares. Esto ocurre, recordemos que la materia está hecha de átomos, ¿no? Toda la materia está hecha de átomos. Si un átomo se rompe, o si dos átomos se unen en uno solo, se producen dos fenómenos que se llaman fusión, cuando se fusionan, y fisión, cuando se rompen. Esos dos fenómenos que van a alterar la estructura atómica de un núcleo, perdón, la estructura atómica de un átomo, obviamente, valga la redundancia, lo vamos a llamar fenómeno nuclear. Es decir, un fenómeno nuclear es aquel en el que no solamente se produce un cambio químico, sino que el átomo se rompe o se unen dos átomos. ¿Bien? Es decir, tenemos un cambio en el núcleo del átomo. Por eso se llama nuclear. Nuclear de núcleo. ¿Bien? Este fenómeno que ocurre solamente a ese nivel tan pequeño, tiene la capacidad, la característica particular de que libera muchísima energía. Y por eso nosotros lo hemos aprovechado. Un ejemplo muy triste de un fenómeno nuclear es la explosión de una bomba atómica. En una bomba atómica, lo que ocurre es que un átomo de hidrógeno se parte en pedacitos y eso libera muchísima energía que lamentablemente se usa para la guerra, se usa como un arma. Ahora, eso mismo que ocurre en la bomba atómica lo utilizamos ya ahora de forma mucho más inteligente para las plantas de energía nuclear. En las plantas de energía nuclear lo que hacen los ingenieros químicos que hacen eso es que tienen átomos de hidrógeno o de cualquier otra sustancia, la rompen y la energía que se libera la utilizan para convertirla en electricidad y alumbrar una ciudad, por ejemplo. Ya, es un uso mucho más inteligente, mucho más limpio además. La energía nuclear es energía limpia y
además no contamina. Quiero decir eso con limpia, es decir, que no contamina. Es muy buena. Y barata además, ¿no? Y en otro sitio que ocurren los fenómenos nucleares es en las estrellas. En todas las estrellas, en el centro de las estrellas, mejor dicho, se producen fenómenos nucleares. Y por eso es que las estrellas tienen tanta energía. Todo ese calor que recibimos del Sol todos los días viene de fenómenos nucleares que se producen dentro de la estrella y que producen tanta energía que todavía nos alcanza y mucho más llega, ¿no? Otro, y el último ejemplo que seguramente ustedes no lo sabían, son los focos. Los focos de luz blanca, azul, el amarillo no, solamente los que son de color blanco, morado, rosado, verde, azul y los ahorradores. Esos focos tienen adentro un gas que se llama halógeno, ¿sí? Y allí adentro se producen, por ejemplo, unos pequeños cambios en la estructura del átomo, ¿bien? Que lo van a ver ustedes en secundaria. Pero allí, por ejemplo, también se producen fenómenos nucleares. A muy, muy pequeña escala, sí, pero se producen. Ya con esto, chicos, terminamos la clase de fenómenos de la materia. Recuerden que química es un tema bastante sencillo para ustedes por ahora. De todas maneras, cualquier duda que tengan, no duden en preguntar, por favor. Y la tarea va a estar en la plataforma como siempre. Hasta luego.